Y vamos a retomar allí la palabra rapidito, justo donde la dejamos el miércoles pasado. Amén. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a estar en el verso 4. Si alguien me ayuda. Apocalipsis capítulo 3. Y hablamos en la última clase que Jesús, el Señor, le dice al ángel de Sardis: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y hablamos del remanente que había en Sardis y el remanente que hay en este contexto histórico. Usted sabe que el libro de los Hechos, donde comienza la iglesia, el inicio de la poderosa iglesia de Jesucristo, se está allí en Hechos, en el primer capítulo, obedeciendo los apóstoles y los que estaban allí a la voz del Señor antes de ascender. Dijo: no se muevan de Jerusalén porque serán investidos con poder de lo alto. Y allí comienza. Después Hechos capítulo 2, entonces sucede de repente el Espíritu Santo se asienta sobre las cabezas, sobre los que estaban allí reunidos en aquel maravilloso lugar llamado aposento alto. Así lo conocemos. Dice la Biblia que eran como 120 y le fueron repartidos lenguas como de fuego. Y allí comienza entonces, en el mismo capítulo 2, el apóstol Pedro se levanta ya lleno del Espíritu Santo y comienza a dar su primera prédica de Pentecostés y se convierte en miles en esa sola prédica y comienza la iglesia del Señor. Cada día ellos partían el pan. Dice que cada día se reunían, y nosotros nos cuesta trabajo venir el miércoles, viernes, domingo, pero ellos en la iglesia primitiva se reunían cada día en el partimiento del pan, compartían todas las cosas que tenían, les eran común a todos, nadie tenía algo propio que no compartiera, todos compartían. Y allí comienza la iglesia primitiva, la primera iglesia. Pero el libro de los Hechos no tiene final, ni una salutación final, porque la historia de la iglesia no se resume solamente a esos veintitantos capítulos del libro de los Hechos, sino que la iglesia de Jesucristo ha continuado por más de 2000 y tantos años. Imperios han querido acabar con la iglesia, han querido desaparecer a través de la guianza del mismo infierno con la iglesia, pero ya la palabra la dijo Jesús: ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de la iglesia de Jesucristo. Por tanto, la iglesia de Jesucristo sigue haciendo historia. Esa historia la sigue escribiendo usted, la sigue escribiendo yo, otros hombres de Dios alrededor del mundo. Todavía no se ha terminado el libro de los Hechos. Quizás ya no será escrito literalmente, pero sí en el espíritu se está escribiendo la continuación del libro de los Hechos. Dile ahí a tu vecino: tú y yo somos esa continuación de la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo no pertenece solamente a una época, a un contexto. La iglesia de Jesucristo sigue en pie, y si no, mira a su alrededor para que vea qué iglesia más linda hay en esta noche aquí sentada. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Entonces el Señor dice a Sardis: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y vamos allí entonces a detenernos en esta noche a la segunda parte del verso. Y andarán conmigo ¿en qué? En vestiduras blancas. Fíjese que son unas vestiduras específicas. No es cualquier vestidura, no es la que te quede más linda, no es el color que a ti más te guste. La Biblia es específica en vestiduras blancas, porque son dignas. ¿Y cuál es el código? Y esa fue la pregunta que lancé terminando la última vez que nos reunimos aquí y estuvimos hablando de esto y hablamos del remanente. ¿Cuál es el código entonces de vestimenta para entrar en las bodas del Cordero? Alguien que me responda, por favor. Vamos, dilo bien fuerte.
Vestiduras blancas. Usted sabe que cuando recibimos una invitación a unos 15, a una boda, a un cumpleaños, alguna fiesta especial, y el dueño es bien directo, específico, detallista es la palabra, es detallista, y entonces el que está invitando quiere que todo el mundo vaya vestido de rosa. Como le escribí yo a las mujeres, si pueden vengan vestidos con algo rosadito para el desayuno. En los baby showers, si es niño, a veces le dicen vengan todos de azules. Pero el código de vestimenta para entrar en las bodas del Cordero, dice aquí la palabra una y otra vez, lo vamos a ver más adelante, que son vestiduras blancas, porque ellas son dignas. Y cuando dice porque son dignas, se refiere el Señor a las vestimentas que son dignas, pero también a las personas que la usan, porque si no hay una persona que sea digna, no va a hacer uso de la vestimenta. Entonces tiene un doble sentido. Las vestimentas son dignas, pero también el que la está usando es digna, porque Dios no va a permitir que nadie que no sea digno use las vestimentas que solo se podrán llevar en las bodas del Cordero. Y estas vestiduras blancas sugieren entonces para nosotros y para la iglesia general de Jesucristo pureza y santidad. Diga conmigo, pureza y santidad. Gloria al nombre del Señor. El término hebreo para santidad o santo es kadosh. Y esta palabra en hebreo equivale a santo. Pero lo que está señalando esta palabra es la perfección de Dios. Es lo que quiere decir Kadosh, la naturaleza perfecta de Dios, la naturaleza inequívoca de Dios, que Dios es santo por naturaleza. Eso es lo que quiere decir el término hebreo Kadosh. Cuando decimos Kadosh nos referimos a la santidad de Dios, a la majestad de Dios y a la justicia de Dios, y que Él está diametralmente opuesto a todo pecado. En Él, e incluso cuando ejerció ministerio en el tiempo que estuvo aquí en la tierra, Jesucristo hombre y Jesucristo Dios, no se halló pecado en Él, porque su naturaleza es un Dios santo. Entonces cuando nos referimos al término Kadosh, que equivale a santo, estamos hablando directamente de la perfección de Dios, de la majestad de Dios, y que en Él nunca ha habido, no hay ni habrá pecado, no hay nada que se le pueda señalar a Dios. Así que la santidad es una característica aplicable a todo lo que se puede decir que es Dios o hace Dios. Él es santo. Esa es su naturaleza. Él no tiene que santificarse como nosotros porque Él es santo. Él no tiene que consagrarse como nosotros porque Él es santo. Él es santo desde la eternidad y hasta la eternidad. Yo quiero que usted, para que comprenda un poquito mejor, busque allí conmigo Salmo 99. Vamos a leer 3 versos del Salmo 99. Y el salmista aquí nos dice 3 veces que Dios es santo. Y esto, cuando hay algo en la Biblia que se escribe 3 veces, es que se afirma en el cielo y se afirma en la tierra. ¿Por qué? Porque los querubines, según la visión del trono que vio Isaías en el capítulo 6, dice que los serafines estaban volando alrededor y vuelan porque hay una adoración 24/7 en el trono, en el trono de adoración. Y la voz que levantan esos ángeles adorando es santo, santo, santo. Aleluya. 3 veces santo. Se afirma en el cielo y se afirma en la tierra. También se refiere a esto, a que Dios Padre es santo, Jesús el Hijo es santo y el Espíritu Santo es santo. Por eso también decimos santo, santo, santo. Salmo 99 en el verso 3. ¿Lo tiene conmigo? Dice la palabra: alaben tu nombre grande y temible. Léalo conmigo, por favor, grítelo. Él es santo. Verso 5, ¿lo puede leer conmigo? Exaltad a Jehová vuestro Dios
y postraos ante el estrado de sus pies. Grítelo ahora, Él es santo. El verso 9 dice, léalo conmigo: exaltad a Jehová vuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios, grítelo, es santo. Así que aquí el salmista nos deja saber y nos da a entender que se afirma en el cielo, por tanto en la tierra, que Dios es santo, santo, santo. Su naturaleza es de Dios santo, majestuoso, magnífico, que está completamente separado del pecado. Así que la santidad es un atributo de Dios, es su naturaleza misma. Así como decimos que Dios es amor, porque su naturaleza es amor, es un atributo de Dios. Características del carácter de Dios, esos son los atributos de Dios. Decimos que Dios es un Dios de misericordia, porque esa es su naturaleza, misericordia. Su naturaleza es un Dios fiel, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque su naturaleza es ser fiel. Y entonces también la santidad es un atributo, un rasgo del carácter de Dios. Él es santo. Por lo tanto, y acá viene la parte que no te gusta. Si Dios es santo, sus hijos deben ser entonces santos por naturaleza. Dígalo conmigo. Por naturaleza. Porque cuando venimos al Señor, nos encontramos con la tercera persona de la Trinidad, y esta es, dígalo usted, el Espíritu Santo. El Espíritu es eso, santo. Por lo tanto, cuando nos encontramos de a cara, espiritualmente hablando, con el Espíritu Santo, naturalmente Él va a comenzar a producir en nosotros un proceso que se llama el proceso de santificación. Quizás para algunos sea en 1, 2, 3, a otros le va a tomar un poquito más de trabajo, pero el Espíritu Santo, como Él es santo, la tercera persona de la Trinidad, naturalmente, diga conmigo, naturalmente, Él va a comenzar a producir en nosotros santidad. ¿Cómo? A medida que nos vamos consagrando, separando, porque la santidad está estrictamente ligada a la consagración y a la separación. Mientras que nosotros nos vamos acercando, consagrando, separando para Dios naturalmente, dile a tu vecino, naturalmente, vamos a ir siendo santificados. Ese es Dios. Y la obra de santificación dicha abstractamente que Él produce en nosotros. Ahora, pero en cuanto al ser humano, a nosotros, recién en Éxodo capítulo 3, verso 5, usted búsquelo allí, ya usted lo conoce, el encuentro de Moisés, que estaba pastoreando las ovejas de Jetro, pasó de ser príncipe, de tener todo, a pastorear ovejas que no eran de él. Porque esos son los procesos de Dios. Estaba Moisés en el desierto pastoreando las ovejas de su suegro y vio una zarza que ardía. Y como no era común, él se acercó. Lo que no era común que la zarza se prendiera en fuego. Lo que no era común era que no se apagara. Porque es común que muchos vengan al altar, se prende el fuego del Espíritu, pero después se apaga. Lo que no es muy común, y es para cristianos que no son ordinarios, a los cuales nos referimos la última vez que les estuve enseñando. El remanente, cuando se le prende la chispa, no se la apaga nunca. Cuando se prende el fuego del remanente, no se apaga nunca. Pero eso no es muy común, y fue lo que le llamó la atención allí a Moisés mientras pastoreaba, que el fuego de la zarza no se apagaba. Y Moisés dijo: déjame ir a ver qué es lo que está pasando. Y entonces, recién en el verso 5, usted lo tiene, es que realmente Dios nos da a nosotros el concepto completo de santidad para el hombre, porque ya hablamos que Dios es santo. Desde la eternidad ya Dios es santo, pero a nosotros, el ser humano, en Génesis se hacían sacrificios, comienzan los sacrificios, pero no, el término Kadosh no está directo, pero recién aparece aquí en Éxodo capítulo 3, en el verso 5, Dios nos da a entender en esta interactuar de Jehová
Jehová con Moisés cómo debe ser el hombre. ¿Y qué es lo que hay que hacer para entrar en la presencia de Dios? Dice el verso 5, ¿usted lo tiene? ¿Lo puede leer en voz alta conmigo, por favor? Y dijo, no te acerques. Recuerde, Moisés estaba motivado por la curiosidad y se iba acercando, pero escuchó una voz que salía de la zarza que le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies. ¿Por qué no lee? Tierra santa es. Entonces, recién aquí es que comenzamos nosotros a entender el término Kadosh completamente. Para nosotros entonces, Kadosh, hablando de Dios, es su naturaleza. Él es santo. Pero entonces, refiriéndose al hombre, tiene dos términos: separación y corte. Separación o dedicación y corte, cortar y separar. ¿Para qué? Para consagrar a algo. En el Antiguo Testamento se consagraban personas, reyes, profetas y sacerdotes. Los ungían para estos ejercicios diferentes, pero se separaban personas para también los que tenían votos de nazareos, no nazarenos, nazarenos no de la ciudad de Nazaret, nazareos. También se separaban para un servicio especial, gente santificada para un servicio especial. No podían tomar vino, no podían contaminar su cuerpo con un cuerpo muerto, no podían cortar su cabello. Esos eran los nazareos. Y por cierto, cuando el ejército judío salía a la guerra, ¿saben cómo ellos sabían que había un nazareo en medio de ellos? Un guerrero nazareo, porque el nazareo se soltaba el pelo, se soltaba el cabello, las trenzas, las guedejas que tuviera hechas. Y cuando el ejército judío veía que había un nazareno en medio de ellos, ellos se engrandecían y decían, esta guerra las vamos a ganar, porque había uno ahí que había sido separado, que estaba santificado para el servicio a Dios. En el Antiguo Testamento también los utensilios eran ungidos, separados solo para Dios. El templo, el tabernáculo era solo separado para Dios. Y cuando se hacían sacrificios, los animales que se iban a sacrificar también eran separados solo para ese momento de sacrificio. Así que eso era en el Antiguo Testamento. Pero a usted y a mí, ¿cómo nos interesa este término Kadosh? Separación y corte. Dígalo conmigo. Separación y corte. Jehová le dice a Moisés, no te acerques, estate tranquilo, no te puedes acercar hasta que no te quites las sandalias de los pies. Las sandalias quieren decir el camino por el cual hemos transitado. Usted sabe que mientras usted camina en aquel contexto bíblico de desierto, las sandalias estaban casi todo el tiempo sucias. Esto quería decir que se había caminado, transitado una largidad en nosotros. Es el Espíritu Santo, porque mira lo que pasa. Mira lo que pasa si tú tienes 3 horas en el altar, pero tu lengua es larga. No tienes vestiduras blancas, aleluya. Mira lo que pasa si tú vienes con la saya bien larga a la casa del Señor. Ay, yo no me pongo pantalones, yo no me pongo arete, no me pinto la bemba, pero le respondes mal a tu esposo, no te sujetas a tu esposo, no quieres que nadie te diga lo que tienes que hacer. Tus vestiduras no son blancas, porque el que produce la santidad en nosotros es el Espíritu Santo de Dios, y Él está lejos de todo chisme, Él está lejos de las personas que no se sujetan, Él está lejos de la desobediencia. Entonces, no es por mis propias fuerzas que yo me santifico. Dígalo conmigo, no soy yo. Es el Espíritu Santo de Dios. Es una obra sinérgica, son dos puestos de acuerdo, el Espíritu y yo. Pero usted tiene que estar de acuerdo, que no es con tus fuerzas. Vamos, levanta tu mano conmigo y diga, no es con mi fuerza. Y de paso, con la mano levantada, dígale al Espíritu Santo, haz tu obra en mí, haz tu obra en mí, haz tu obra en mí, aleluya. Y no producimos nosotros la santidad, y a la vez no podemos acercarnos a la presencia de Dios sin santidad.
Yo no produzco santidad, no es con mis fuerzas, porque el único naturalmente santo es Dios. Yo por naturaleza soy santificada, pero la naturaleza no mía. La mía es pecaminosa. La naturaleza del Espíritu Santo de Dios. Soy santificada si me dejo. Dale un codazo a tu vecino y dile a tu vecino, déjate santificar. Pero entonces yo no produzco la santidad, la produce el Espíritu Santo. Pero miren qué paradoja, si no tengo santidad no puedo entrar en la presencia de Dios. Entonces estamos frente a un lugar, a una montaña bien alta de escalar para algunos. Porque para escalar la montaña de santidad, y así vamos a llamarla en esta noche, dígalo conmigo, la montaña de la santidad. Para escalar la montaña de la santidad, tengo que vivir separada y cortando con todo lo que no le agrada al Señor. Tengo que dejar vicios, tengo que dejar forma antigua de ser. El viejo hombre tiene que estar en cero. Mi boca tiene que pertenecerle a Dios. Mis sentimientos tienen que pertenecerle a Dios. Mi corazón tiene que ser de Dios. Y también mi carne, mi cuerpo, todo lo que soy. Y todo vuestro ser, dígalo conmigo, todo vuestro ser, espíritu, alma, vamos, grita lo que tú te lo sabes, y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Le escribe Pablo a los tesalónicos. No es solamente el cuerpo, el estereotipo, la religiosidad. No, es también mi alma y mi espíritu. Tienen que estar irreprensibles para poder entrar en la presencia de Dios. Cuando tengo mi cuerpo, mi alma y mi espíritu puestos de acuerdo en que se va a hacer lo que dice Dios, entonces mis vestiduras son blancas y puedo entrar a las bodas del Cordero. Todo el que se presente ante Dios con otro color de vestidura no va a poder sentarse a cenar con el Cordero de Dios. Aleluya. Vamos, dile a tu vecino, tiene que ser blanco, tiene que ser blanco, tiene que ser blanco. Aleluya. Pureza, santidad, separación, cero contaminación. Aleluya. Tenemos que acercarnos entonces a la presencia de Dios. Esta es la única forma. No hay otra fórmula. No hay un paso 1, 2, 3, 4. A través de la consagración. Entera consagración. Entera consagración. No a los humanos. A Dios. A Dios. Isaías 1:18 dice. 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán, ¿qué? Emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Pero cómo? Vamos, yo quiero hacerlo pensar. Estudia y ponga los ojos en la primera palabra. Vamos, léelo, iglesia. Medita en la palabra del Señor. ¿Cómo puedo tener vestiduras blancas? Aleluya, siento su presencia en esta noche. ¿Cómo? Lea la palabra, por favor. Primero hay que venir a Dios y después estar a cuentas con Él. No venir a Dios a hacer demandas. No es venir a Dios a decirle cómo debe tratar conmigo. No es venir a Dios para hacer negocios con Él. Yo te doy esto si tú me das aquello. Esa es la iglesia de este siglo. Yo te doy 100 y tú devuélveme 1000. Y es estar a cuentas con Dios. Es todo. Dile a tu vecino, es todo.
Primero hay que venir a Dios. Presentarte, no importa cómo estés. Vamos, dile a tu vecino, no importa cómo estés. Así todo chueco, tuerto, manco, cojo. Venir a Dios. Pero no es para hacer todas las cosas que les señalé anteriormente, es para estar a cuentas con Dios. Para que entonces comience una conversación con Dios, un diálogo. Lo único que usted tiene que hacer es preguntar, no responder. Las respuestas las tiene Dios. Lo único que tiene que hacer el ser humano es preguntar, ¿qué quieres que haga, Dios? ¿Qué no te agrada, Señor? ¿Cómo puedo vivir más cerca de ti? ¿Qué quieres que quite de mí? Eso es estar a cuentas con Dios. En el cielo no hay credit card. Es efectivo. No hay cuentas pendientes. Señor, tú me das ahora y yo te pago después. No. Diga conmigo, no. Es estar a cuenta. Es estar a cuenta. Es que si la trompeta suena para ti en esta noche, no quiero a nadie diciendo sola vaya. Dije para ti o para mí. Si la trompeta suena para ti y solo la vas a escuchar tú en esta noche, tienes que estar a cuenta con el Eterno. Aleluya. A cuentas con el Eterno. Mis deudas todas fueron canceladas en la cruz, pero yo también tengo que hacer mi parte. Yo también tengo que decir, quiero estar a cuenta contigo, Dios. Estar a cuenta con Dios significa muchas cosas. Una de ellas es estar a cuenta con mis hermanos. No deberle ni un saludo a mi hermano. No deberle a mi hermano ninguna palabra de agradecimiento. No deberle a mi hermano una acción que tuve que tomar acerca y me quedé sin accionar. No le debo nada a mi hermano porque estoy a cuentas con Dios. ¿Usted dice amén? La santidad está ligada también a la palabra perfección. Porque Dios es santo. Ya les expliqué, su naturaleza es perfecta. Nosotros entonces para conocerle, para estar en su presencia tenemos que ser santos. Quiere decir perfectos. Eso es estar a cuenta con Dios, con mis hermanos. Estoy a cuenta verticalmente, que es con Dios, pero también horizontalmente. Estoy a cuenta con mi esposo, dale un codazo si lo tienes ahí al lado tuyo. Mejor dale un besito. No vaya a ser que del codazo pasemos a un malestar. Estoy a cuenta con mi cónyuge. No tengo nada pendiente. Voy a hablar así bajito para que nadie se me incomode. Horizontalmente estoy a cuenta con mi cónyuge. Estoy a cuenta con mis hijos. Estoy a cuenta con mi familia extendida. Estoy a cuenta con mi jefe del trabajo. No le guardo nada a nadie. Estoy a cuenta. Tengo mi corazón limpio delante de Dios. Usted me va a decir, ¿y por qué Naiví nos está predicando hoy miércoles? Porque el Señor está cerca. El Señor está cerca. Iglesia, yo sé que la mayoría vive su vida como si esto fuera solamente un dicho, un pedazo de una palabra, un verso. Vivimos así, decimos amén, pero si lo interiorizáramos de verdad, estuviéramos en el altar aquí las 24 horas dando gritos. Perdóname, Señor, quiero estar a cuentas contigo. Porque ¿sabes por qué no lo podemos interiorizar totalmente? Porque nos falta conocer a Dios. Nos falta acercarnos un poco más a Dios. Hay que estar a cuentas con el Eterno. Hay que estar a cuentas con Dios, iglesia. No tener cosas pendientes. Aún en el pasado.
Si usted dejó alguna cuenta pendiente en el pasado, visite el pasado para arreglar sus cuentas. Si le es posible, si no, encomiéndeselo al Señor. Si es alguien que falleció ya, pídale a Dios misericordia y que borre la herida de su corazón. Pero si es posible que usted regrese allí a alguna etapa, algún día de su pasado, para que pida perdón, para que esté a cuenta con alguien, hágalo antes de que suene la trompeta final. Esta trompeta que está por sonar es la primera y la última. Ya no hay otra oportunidad. Algunos dicen, bueno, yo voy a dar mi cabeza en la gran tribulación, pero creo que es el profeta Ezequiel, no sé si alguien me lo puede, tío, si me puedes ayudar ahí con esa cita. Creo que Jeremías, creo que es el que dice, si les fue imposible caminar con los que iban, imagínense cómo van a correr con los de a caballo. Profetizando acerca de los últimos tiempos. Hay que tener cuentas pendientes. Porque cuando se suene ese shofar, la puerta se cerró. El remanente va a estar adentro. Sea parte del remanente. Sea parte de los hijos, no de los bastardos, de los hijos. Está fuerte la palabra, pero no hay otra. Hijos de los que van a tener la vestimenta blanca. Vamos, pásale la voz a tu vecino y dile, vístete de blanco, vístete de blanco. La santidad es necesaria para poder entonces estar en la presencia de Dios. Y esto es lo que comienza a enseñarnos Éxodo capítulo 3 en el verso 5. Para poder estar en la presencia de Dios, necesito ser santo como Dios es santo. Y es otra palabra que está allí en el libro, la carta a los Hebreos. Sed santo porque Dios es santo. Entonces, para poder estar en la presencia de Dios, hay que ser, dígalo usted por favor, santo. ¿Alguien me puede decir, después de haber escuchado un poco, qué cosa es santidad? Separación. ¿De qué? ¿De qué? Del pecado. Pero fíjese así, del pecado eso suena general. Es estar separado de lo que tu carne quiere hacer. Porque fíjese, nosotros los predicadores aquí predicamos y damos la palabra y pasan 3 días y parece que ya a usted se lo olvidó. Por eso me gusta ser directa, para que quede grabada la palabra en nuestros corazones. Es estar separado de lo que a mí me gusta hacer. Separado, consagrado, con un solo fin, con un solo propósito: agradar el corazón de Dios, servir a Dios. No solamente servir a Dios es aquí en la iglesia, también en tu casa. Cuando tú le estás haciendo la comidita a tu viejo verde, eso es servir a Dios. Cuando usted saca el tanque de basura que tanto su esposa le pide que lo saque, eso también es servir a Dios. Usted me va a decir, ¿se volvió loca, Naiví? No. El apóstol dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para Dios y no para los hombres. Entonces, el cesto ese que tú retrucas todo así, todo el vecindario se entera que estás botando la basura. Sepárate para Dios. Conságrate para Dios. Ese revoltillo que le hiciste a tu marido ahí como quiera, y abriste los huevos y se lo das. Es más, eso yo no lo soporto. Se te cayó un pedazo de cáscara dentro del revoltillo y no se lo sacaste porque es viejo que se coma esto así mismo. Sepárate para Dios. Y mira, hasta la idea que el huevito ese que estás revolviendo es para Dios. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Esto es nivel de remanente. Gente que no es ordinaria, común, gente común, no.
Este es remanente, que hace todo como para Dios, separado para Dios. El sartén que quieres meter en la cabeza, yo no sé por qué el Espíritu me está llevando por ahí hoy. El sartén, guárdalo, sepáralo para Dios. Porque es fácil decir que santidad es estar fuera de los pecados, pero ¿qué estás haciendo que esto es contigo? Dile a tu vecino, es contigo, conmigo. Mientras el Espíritu Santo me señala a mí cositas que tengo que cambiar, también la palabra es para ti. Separada para Dios. Aleluya. Entonces, la santidad es necesaria para poder estar en la presencia de Dios. Dice Hebreos, búsquelo allí conmigo. Si no lo tiene señalado, por favor, señálelo. Este verso no dice solamente la presencia de Dios, de esa que me eriza y salto y raspa la panza a las ranas, no. Es habitar en la presencia de Dios, es cuando suena el shofar, ir a la presencia de Dios, ir a la patria celestial. De eso habla este verso. Usted lo tiene, Hebreos 12:14 dice, seguid la paz, Hebreos 12:14. Seguid la paz con el que me cae bien, con Felo. Con todos, ¿sí? ¿Sí? Por aquí, a ver, esta gente por aquí no dicen amén casi nunca, porque son familia mía, entonces ellos no dicen amén. Sí, es la paz con todos. Con el que te cae mal, también, sí, amén. Y por aquí, la paz con todos, sí. Y por acá, la paz con todos. Y usted, la paz con todos. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. La paz con todos. Miren, los rencores, hablé de esto hablando de remanente, creo, pero el Espíritu lo vuelve a traer a mi mente. Los rencores ensucian la vestidura, manchan la vestidura. Y es tiempo de que la iglesia de Jesucristo se libere de rencores, de raíces de amargura. Es tiempo de que usted viva verdaderamente libre. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿quieres ver al Señor? Conocer al amado cara a cara. A esa persona que llegó un día a tu vida y te cambió la vida. Y comenzó a hacerte una nueva persona. ¿Quieres conocerle cara a cara? Hay que vivir separados para Dios. Santificados, consagrados para Dios. Necesitamos ser santos para entrar en el cielo. Porque los invitados de las bodas del Cordero van vestidos de blanco. Lino fino, limpio, fino del mejor. ¿Te acuerdas cuando tú le planchabas la guayabera a Felo esa de lino? Y resplandeciente. Apocalipsis 19, 7 y al 9. Vamos a leerlo también. Apocalipsis 19, 7 al 9. Son las 9:30. ¿Lo tiene? Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Y para cuándo son las vestiduras? ¿Para cuándo? Para las bodas del Cordero. Yo tengo ya mi invitación, no sé si usted tiene la suya. La mía la guardo, sé dónde la tengo. Y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista como de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe,
Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Póngase de pie en esta noche.